Vamos a lo que hoy nos interesa. Estábamos conversando recién al aire y fuera del aire de un tema interesante que es el coaching psicológico integral, CPI, está bien dicho, ¿sí, no es cierto? Sí, acá ¿Y tenemos quién nos visita, Graciela? ¿Quién es? Tenemos a Julieta Casnati. Sí, ya prácticamente de la casa. Una amiga de la casa. Sí. Y Fernando Osta. ¿Qué tal? Ajá. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ellos son... Ellos son coach y forman parte de este programa, de esta corriente. De esta corriente, ahí está, gracias por... Exactamente, del coaching psicológico integral. Si lo querés buscar, encontrás con CPI, con esa sigla, ¿verdad? Exactamente. Bueno, contanos un poquito para entrar en clima, si bien ya charlamos la otra semana, un poquito qué es el coaching psicológico integral, Julieta, si es posible, rápidamente, para que entremos en el tema específico de hoy. Además tenemos una pregunta que hacerte con Juan Pablo. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Sí. Bueno, los 8 y nos quedamos ahí. Ahí está. Bueno. Para la gente que nosotros arrancamos con las 8 y hasta ahí nos quedamos pedaleando en el aire. Cuando lleguen nos van a aclarar esto. Seguro. Bueno, me encantó porque justo antes de que habláramos nosotros, arrancan ustedes con el tenis y la vez pasada estábamos hablando de que así empezó el coaching después de Sócrates, ¿no? Que es con el libro ese que yo les comentaba, El juego interior del tenis, que se identificó que la diferencia en el rendimiento de las personas tenía que ver no tanto, o no solamente, mejor dicho, con lo físico, sino también con la actitud psicológica. Absolutamente. Y ahí eso es justamente lo que entrenamos en la corriente esta que yo dije tan orgullosamente mendocina recién. Está muy bien. Que es justamente entrenar esta actitud psicológica, porque de eso depende todos los resultados que vas a obtener en tu vida. Y de ahí coaching psicológico. Integral, también relacionado con lo que estaban diciendo ustedes, que tiene que ver con las 8 dimensiones que tenemos que tener en cuenta, que son las dimensiones ontológicas que tiene cualquier persona. Todas las personas tenemos esas 8 dimensiones. Por eso son ontológicas, porque son las dimensiones del ser. Y nos caracterizan. Así que... Y esto es aplicable a cualquier actividad o profesión. Digo, de pronto, no sé, si estoy estudiando, si ya tengo un título y avanzo en mi carrera, o si tengo un negocio, digo, puedo recurrir a ustedes o a un coach y me va a saber hacer ver lo que a lo mejor yo no puedo ver para que las cosas resulten, digo. Te lo digo desde los dos lugares, desde la persona que va como cliente, puede ser cualquiera, que la otra vez también lo conversábamos, puede ser cualquiera el que acceda a un proceso de coaching individual u organizacional dentro de una organización, pero por lo que me estás preguntando te entiendo a nivel individual. Claro, sí. Y por otro lado, cualquier persona también se puede formar como coach. No necesariamente tiene que tener una profesión particular o lo que sea, cualquiera puede formarse. Así que desde el lugar que sea, si sos estudiante, si sos profesional, si sos... Vos sabés que curiosamente nosotros les preguntamos en las primeras clases que por qué van, que cuál es la expectativa que tienen o la causa por la que han llegado al programa. Y vos sabés que curiosamente la mayoría dice que lo hacen por ellos mismos. Nosotros pensamos que lo buscan como una profesión, como una salida profesional, porque verdaderamente te forma como coach profesional. Claro. Pero nos dicen eso. Y bueno, a medida que va transcurriendo el programa, se van enamorando de esta profesión y entonces no solamente pasan el proceso por sí mismos, que es un proceso de gran transformación interior, personal, sino que empiezan a querer servir y entonces hacerlo con otros. Claro, que a lo mejor está la plenitud que se siente, que vos decís esto, quiero transmitirlo, ¿no? Está bueno, eso es un síntoma positivo. Me parece muy muy interesante. Le vamos a preguntar a Fernando Osta, es tu apellido, ¿verdad, Fernando? Fernando Osta. Contanos un poquito esto de las 8 dimensiones que conversábamos con Juan Pablo y que le preguntábamos a Julieta. Tantas cosas tenemos todos, 8 por lo menos. 8 por lo menos. Bueno, seguro que van a descubrir más, pero bueno, ahora mira, vamos a ir de menor a mayor. Lo básico es el pensamiento y ahí situamos lo que es la dimensión espiritual. Ahora, si ese pensamiento vos no lo accionás a nivel existencial, a nivel conciencia, que es un temita que estamos tocando hoy, y ya te voy a dar a contar lo que yo entiendo por conciencia, digamos.
a nivel existencia, esa conciencia se tiene que materializar, si no el espíritu es como que queda separadito. Claro. ¿no? Y por lo tanto eso se va a manifestar con nuestros comportamientos mentales o con nuestra forma de conducir la mente. Y eso te va a dar una experiencia emocional y te va a dar una materialización física. Todo lo que es la emoción imprime un fotón que se vuelve materia. Claro. Y además, esas 5 dimensiones que nosotros le decimos que son causales, se transmiten normalmente en la sociedad en lo acción. Que es el concepto de trabajo. Y esto está bueno traer a la película El Náufrago, ¿viste? Que si no pescaba se moría. Claro. Entonces, ese sería el concepto de trabajo. O sea, que si no te haces pertinente, no vas a poder sustentarte. Cualquier persona que no aprende, no evoluciona. Claro. Entonces, por eso es ontológica, por más que muchas corrientes digan que es social el trabajo, ¿no? Ajá. Y eso es lo lindo de empezar a entender estas cositas, porque cuando vos le decías a la gente, te doy una caja de pan, por ejemplo, o te doy trabajo, cuando le das trabajo, le estás dando evolución, cuando le estás dando la caja de pan, le estás dando involución. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, y claro, ahí recién, una vez que vos podés alimentarte, vas a poder compartir. Entonces ahí viene la familia. Claro. Y no solamente el concepto de la familia nuclear, sino la familia extendida. Entender, de hecho nosotros lo bajamos en las organizaciones, decimos que los clientes son familia, porque te ayudan a sustentarte. Claro. Cuando los trabajadores o los empresarios empiezan a entender este concepto de familia, empiezan a cambiar esas percepciones de separación entre el cliente, entre el proveedor. Claro. Porque son parte de todo el sistema. Incluso esa brecha impresionante que existe entre el empresario y sus empleados, por ejemplo. Digo, cambia la actitud, el concepto del recurso humano, ¿no? Hacia el recurso humano. Está bueno. Entonces, fíjate que ahí ya vamos por 7 dimensiones, y la última sería la de descanso, la del tiempo libre, que es la que después el náufrago, que cuando pudo lograr pescar y pudo lograr compartir con Wilson, la pelotita. Wilson. Sí, con la que hablaba, sí. Nadie se va a olvidar de esa imagen, ¿no? Exacto. Se puso a descansar en una hamaca paraguaya. Sí. Se armó una hamaquita paraguaya. Tal cual. Y el tiempo libre lo que hace es inspirar, ¿no? Por eso se inspiró para salir de la isla. Claro. Si no hubiese tenido... Ahora, para llegar a ese momento tenía primero que comer y segundo relacionarse. Claro. Porque en algún punto tenía que proyectar su pensamiento, que lo hacía gracias a que encontró a Wilson, e introyectar de alguna manera ese pensamiento en acción, digamos. Claro. O sea, vos decís que tenemos que tener un Mr. Wilson a nuestro lado. No, claro, muy bien, ese sería el concepto de conciencia, entender, digamos, para mí el concepto de conciencia es entender que todo lo malo o lo bueno que nos pasa es gracias a nosotros mismos. Y este es el gran problema que yo creo que sufre un poco la sociedad, ¿no? Claro. Las culpas que le echamos al otro. Y la verdad que eso es una ilusión. Porque si vos estás mal con tu mujer, tenés la potestad y la soberanía de darte vuelta e irte. Claro. Pero sin embargo, porque hay un montón de creencias que te aferran, que el modelo, que el dogma, que la familia, que la sociedad, hijos, que esto, que el otro, preferís reprimir y te come un cáncer, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Entonces, para mí el concepto de conciencia es entender que el mayor desafío está en nosotros mismos y no en lo que nos pueden hacer los demás, porque parto de una base de que tenemos un tremendo poder de transformación personal primero, familiar después y social, hacia lo que sería una evolución, ¿no? Claro. O sea, es el mayor desafío, y hasta podemos ser nuestros propios mayores enemigos, ¿no? En la medida en que no tomemos conciencia, justamente. Tal cual, lo que nos permite, o sea, lo que permite la toma de conciencia es identificar este enemigo que antes tenía el nombre y la cara de mamá o de papá, o de mi compañero de trabajo, de acuerdo a nosotros mismos. Entonces ahí lo vamos a poder operar, porque al otro no lo vamos a poder cambiar. Seguro. Nosotros no es que, digamos, zafemos de las proyecciones que nos puedan hacer, digamos, los demás, pero sí de las reacciones que vamos a tener hacia eso.
Y para eso hay que tener el entendimiento que en algún punto estamos creando el mundo que vivimos, ¿no? Esto que está pasando a nivel político en Argentina tiene un nombre y tiene un responsable y se llama los propios ciudadanos. Claro. Y hasta que no tomemos conciencia de eso, le vamos a seguir echando la culpa a Cristina. Claro. Hoy es Cristina, mañana será otro y claro. La evolución que lleva a la conciencia viene por cooperación. Uh-huh. Por lo tanto, te diría que conciencia es cooperación. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a profundizar en eso. Yo quería, antes de ir a una breve pausa, un poco completar el concepto de integral, porque la gente nos está escuchando, los escucha a ustedes, y de pronto dice, bueno, este tipo es psicólogo. No, es psiquiatra, le dice el otro. No, para mí que es un tipo que se leyó un librito y viene y repite lo mismo que leyó. Entonces, es astrólogo, dice. Claro, es astrólogo, claro. Medio claro, brujo este hombre, ¿no? Sí. Entonces, para un poquito que se sepa de estos conceptos, de dónde, cuál es el origen de estos conceptos, que obviamente es una cosa bastante amplia, pero por lo menos lo explicamos. Digo, coaching, ya sabemos lo que es, psicológico, lo comentabas, Julieta, y lo de integral, este concepto de integral, ¿de dónde viene? Mira, nosotros tenemos dos conceptos de integral que, así como lo vamos a diferenciar. Uno que tiene que ver con un concepto horizontal, que tiene que ver con lo que le llamamos la epistemología. Sí. Y creo que ese debería ser el arte de cada coach, ¿no? En esta epistemología no solamente tenés que saber de psicología, también tenés que saber de filosofía, claro. También tenés que saber de neurociencia, también tenés que saber de biodecodificación y cómo funciona el inconsciente repitiendo programas de tus ancestros y repitiendo historias, y esa es parte de la conciencia, digamos. Claro. Pensá que el inconsciente funciona por default, por repetición. Lo mínimo que va a hacer es repetir. Claro. Sí, señor. Pero si vos no tomás conciencia de esas historias, vas a repetir. Claro. ¿No? Entonces, en forma mecánica, automática, claro. Inconsciente. Inconsciente. Tenemos una integración que tiene que ver con el conocimiento, que abordamos más de 70 autores, desde lo que es la filosofía, la psicología, el management, la espiritualidad, las distintas corrientes filosóficas, ya sea la existencialista, la idealista, la materialista. Así que tenemos como un surtidito bien integrado de diferentes disciplinas, ¿no? Y de gente muy referente ahí. Eso en cuanto a una integración, en cuanto al conocimiento. Y después hablamos de una integración vertical que tiene que ver con estas 8 dimensiones. Que por algo loco que pasa en los seres humanos, creemos que la dimensión ontológica, por ejemplo, la espiritual puede ser más importante que la existencial. Y están esas creencias. No, lo mental es más importante que lo físico. Claro, cada uno defiende su... es más importante que la familia. Claro. Y la verdad que es todo una sola cosa, es una sola voz. Un sistema. Claro, es un sistema. Entonces, entender que esas 8 voces, porque si vos te empezás a observar, a mí no me gusta la palabra analizar. Analizar interpreta, observar, es ver. Vas a ver que tenés como 8 vocecitas que te habla de tu esposa, de tus hijos, pero también te habla de tu laburo, pero también te habla de qué querés en la vida, de cómo lo vas a hacer. Lo ideal es que haya una sola voz, porque si no te volvés loco, claro, ¿no? Claro. Entonces ese sería el concepto de integral, integrar, digamos, estas 8 dimensiones. Y fíjate que interesante esto, porque después viene otro fenómeno, que es la proyección. O sea, a partir de cómo pensamos, creamos el mundo. Claro. Si vos pensás una casa, y esto creo que es una linda analogía para el coaching, vas a necesitar un plano. Y si no tenés el plano, lo más probable es que te salga un baño de 5 metros por 5 metros y una habitación de 1 por 1. Claro. Una puerta te faltó y una ventana por ahí le hiciste puerta. Claro. Entonces sí o sí necesitas ese planito, digamos. Claro. Si no, te va a quedar cualquier cosa en la casa. Ese sería el concepto del coaching. O sea, que vos hagas un plano de tu casa. O sea, que seas el arquitecto de tu hogar. Claro. Y fíjate estas 8 dimensiones cómo se empiezan a proyectar en lo grupal. Por ejemplo, alguien que está, digamos, con muy poca atención en una dimensión emocional,
va a ser muy inflexible generalmente en los grupos. Y le va a costar mucho, que son competencias muy importantes que se piden en las organizaciones, le va a costar mucho gestionar el cambio. Claro. Por ejemplo, lo existencial en lo grupal se va a proyectar como un liderazgo. Si yo sé lo que quiero en mi vida, cuando yo entro a un grupo, primero que no voy a entrar a cualquier grupo, voy a elegir al grupo que quiero entrar. Claro, seguro. Sí. Por lo tanto, a partir de ahí voy a volverme un poco líder de ese grupo, porque también tienen la misma pertenencia que yo. Exacto. Claro. Entonces, es muy difícil que en lo grupal se encuentre un liderazgo en alguna persona que en lo dimensional no sepa lo que quiere. Claro, claro. Y eso en lo organizacional, o sea, en lo que sería el equipo, cuando el equipo ya sale a la cancha, digamos, se transforma en lo que sería una visión estratégica. O sea, claro. ¿qué visión estratégica aplicamos? Bueno, ¿cuál sería tu liderazgo y qué es lo que querés, a dónde querés llegar, cómo querés llegar? Hay gente que no sabe eso desde lo individual. Claro. Entonces no lo puede proyectar. Claro, lejos está de proyectarlo. Y eso se puede aplicar incluso hasta en lo familiar, digo, ¿no? Cuando los papás saben hacia dónde van, toda la familia sabe a dónde va, ¿no? Se me ocurre. De hecho, una de las experiencias que yo personalmente he tenido más linda, digamos, es en atender a familias como equipo, digamos. Ajá. Está bueno. Donde está el papá, donde está la mamá, donde están los hijos. Entonces se toma conciencia a nivel familiar y justamente es un equipo que está funcionando y esa sería parte de la conciencia de ese equipo y de ese sistema. Porque está bueno. Lo malo o lo bueno que pueda suceder de cada individuo de ese sistema afecta al sistema completo. Sin duda. Es eso que tenemos que tener. Sin la menor duda. Sí, está bueno. Bueno, ¿a dónde tiene que comunicarse la gente? ¿A qué número para participar en caso de que tengas preguntas para hacer? Telefónicamente al 405-9778, 405-9779. Por línea de WhatsApp 261-557-8184. Bueno, ya tenés las vías de comunicación. Si querés hacer consultas, preguntar, comentar, aquí estamos, esperándote para que compartamos y de alguna manera se te vaya aclarando el panorama en este tema tan interesante que es para todo, aplicable a todo, no solamente para tu trabajo, tu profesión, tu actividad económica, sino también para la vida misma, en cada momento e incluso a nivel familiar, como decíamos. Les propongo que hagamos una breve pausa, ya volvemos. Estamos pasando la tarde juntos, en el buen sentido, por Radio Andina, para toda la provincia de Mendoza. Se da en las personas que se animan a escucharse, cuando se encuentran en el elemento, que es cuando sentís que estás vibrando con lo tuyo, con lo que te hace sentir pasión, con lo que te hace emocionarte. Es ser audaz y entregarse a eso. Nosotros dos somos ejemplos de eso, ya te cuento por qué, pero quería decir una cosa, siempre me das letra, Juan bien, Pablo. Qué bueno. Che, acá me parece que está todo guionado. No digamos nada. Que hablabas de Ginóbili. Sí. Vos sabés que nosotros pasamos un video muy bonito en donde muestra ciertas personas famosas como Ginóbili que se animaron, así como este señor también. Claro, nos está escuchando, ya lo tenemos en línea. Está en el aire de nuevo. Sí, contanos, cerrá la idea, por favor. Y entonces, bueno, cuando él era chico, lo rechazaron de la escuela porque no sabía jugar. ¿A Ginóbili? Y se tuvo que volver a su casa y volvió llorando porque lo habían rechazado. Fíjate vos cuando tenés claro y seguro lo que querés, cómo perseverás y mirá hasta dónde has llegado. Hay muchos casos lado, así, ¿no? usaste también la palabra conciencia, que es ser consciente de las capacidades que van cambiando a medida que transcurre el tiempo, y entonces retirarse a tiempo es un acto de conciencia. Claro, de seriedad, responsabilidad, conciencia. Claro. Y algo más de Ginóbili. Sí. Ginóbili tiene dos hermanos más, también jugadores de básquet. Y Ginóbili no era el más alto, no tenía altura para jugar al básquet. Justamente este era uno de los problemas por los cuales a él le decían que no podía jugar. Y él siguió jugando e incluso creció y llegó a tener una altura de casi 2 metros, a la altura de sus hermanos, cuando le decían que él no iba a pasar del 1,96 m. Mirá vos. Claro. Sin embargo, logró crecer hasta casi 2 metros, del 1,86 m, perdón, y creció casi 10, 15 centímetros más para poder llegar a tener una altura de jugador. Pasó algo parecido que de lo que le pasó al Batata Clerc en tenis. A José Luis Clerc le decían Batata porque era gordito, petizo y gordito.
Bueno, ya se está descubriendo que la biología sigue al pensamiento. Ajá, mira. Mira qué bueno. Eso es importante. Bueno. Fíjate que Walt Disney le pasó lo mismo, porque no era creativo. A los Beatles le pasó lo mismo, porque ya no se tocaba más en ese tipo de guitarras. O sea que yo tengo que escuchar cuando me dicen que no sirvo para hacer radio, no tengo que escucharlos. Claro. Convencerse. Está todo dentro tuyo. Está todo dentro tuyo. Que no sale todavía, en 50 y pico de años todavía no sale, pero bueno, algún día. Supongamos que uno se dé cuenta a la edad de Darío, un tipo joven todavía. Gracias. De que su historia va por otro lado, ¿no? De que a uno le gusta hacer otras cosas. Porque cuando él decía, tal vez yo soy diseñador de moda, digo, ¿cuánto tiempo perdido? No, lo bueno sería empezar a pensar lo que empiezo a ganar a partir de ahora. Pues lo primero que me vino a la cabeza fue decir, ¿cuánto tiempo perdido de que no fuiste diseñador de moda? De no haber empezado antes en esto, claro. Buenísimo. y muy buena la pregunta, porque después en la conciencia viene el concepto de responsabilidad. Y digamos, si vos te das cuenta lo que inconscientemente ya venías trayendo, y ese inconsciente te venía diciendo mirame, y lo lográs mirar, y después no le das bolilla, va a aparecer lo que se llama una culpa, y eso te va a enfermar. Entonces a Bianchi, el que descubre y el que tiene esa toma de conciencia, te diría que implica una acción, sí o sí, porque te das cuenta de que si no, la vas a pasar mal. Claro. O sea, y que la venías pasando mal, en realidad la venías pasando mal. Lo que pasa es que lo hiciste consciente y después ahí es muy difícil resistirse a eso, ¿no? Los que se resisten terminan justamente con ciertos síntomas biológicos, porque el inconsciente es clarito, trabaja por repetición, o sea, por default. No distingue lo que es realidad, simbólico, imaginario. Entonces siempre te va a pedir tu máximo, siempre va a pedir lo que sabes que vas a dar. Entonces, y si está a tiempo, de todos modos, digo, si a esta edad, como decía Juan Pablo, se me ocurre cambiar. Mira, yo siempre trato de ponerme las cosas en mí, porque desde ahí puedo hablar, ¿no? Claro. ¿no? Pero yo hasta los 35 años me dedicaba al comercio exterior, la logística, la aduana. Igualito, claro. Igualito que ahora. Y realmente, sí, te diría que se puede. Puede, y no solamente que se puede, te sana. Claro. Sí, está bueno. Sería como el dato más interesante. Seguro. Ahora, digo, se puede ser... a ver si me sé explicar. Uno de pronto no es consciente de que está haciendo algo incorrecto o no está yendo por el camino que su corazón indica para que se entienda mejor, pero hay veces que no lo sabemos, estamos yendo por el camino equivocado. Dedé, que podría haber seguido siendo ingeniero civil y teniendo esa insatisfacción, pero no saber de dónde provenía esa insatisfacción, cómo descubrir eso. A ver, y sobre esta pregunta te hago otra. Hay gente, Julieta recién hablaba de pasión, hay gente que no tiene pasión, no siente pasión, quizás porque no esté haciendo lo que realmente debería, pero decir, no, tengo un sentido, me da lo mismo, ¿viste? Eso es justamente, si vos no estás conectado con lo que nosotros le llamamos el propósito de tu vida, no vas a sentir pasión. Te va a pasar eso, tenés que conectarte para sentir esa pasión. Y hay mucha gente, por eso vos me decías, hay muchas, pocas, yo te digo que son pocas las que se animan. Y me gustaría hablar un poquito de por qué a veces son pocas las que se animan, porque siempre aparece un elemento muy poderoso en el ser humano, que es el miedo. Claro. Porque muchas veces te das cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, pero por no salirte de la zona de confort en la que te encontrás, que es segura, que te da todo lo que vos has conocido a lo largo de tu vida, que es cómoda, a pesar de la aparente comodidad, muchas veces con sufrimiento y demás, pero es seguro, es conocido. Más vale malo conocido que bueno por Entonces, conocer. El miedo es lo que te impide. Recién Fernando decía, después de la conciencia aparece la responsabilidad. Pero también puede aparecer este miedo, como te digo. Y el miedo muchas veces es bueno, porque te hace pararte frente a ciertas cosas que pueden llegar a ser suicidas. ¿Entendés? Cuando uno se lanza a una cosa totalmente nueva, después que te has dado cuenta,
por supuesto no podés ser un inconsciente. Lógico. Entonces tenés que tener todos los recaudos para, sobre todo, no hacer sufrir las personas que están alrededor tuyo. Y te hablo de nuevo, como dice Fernando, mi experiencia. Claro. Yo también vengo de una experiencia que no tiene absolutamente nada que ver. Soy profesora de matemática. Ajá. Y di muchísimos años clases de matemáticas. Después hice maestría en administración educativa y me dediqué a la educación y estuve en la gestión académica durante 10 años. Ahí nos conocimos, Julieta. Ahí nos conocimos, Gracielita. Y paralelamente se me apareció el coaching. Y el día que lo conocí, lo vi, lo experimenté, dije, eso es lo que quiero hacer y de lo que quiero vivir el resto de mi vida. Ajá. Pero eso fue en el año 2006. Y yo no fui suicida así de un día para el otro. Claro. Yo ya sé que yo ya sabía que era eso, pero me formé. Es decir, tuve una etapa de transición en la cual yo era consciente que estaba viviendo eso hasta que dije, bueno, a partir de ahora salto. Y en ese salto no puedo decir que estaba así, tenía miedo, pero lo mismo lo hice porque sabía que tenía los recursos, claro, para afrontar lo que venía. Claro, porque, a ver, puede convertirse en un arma de doble filo. Si yo de pronto tengo un trabajo, a ver, no quiero mencionar ningún trabajo en particular, pero para no herir susceptibilidades, pero marco a las 7 el reloj, entro, hasta las 14 marco el reloj y salgo, y al otro día lo mismo, y hago todo esto, y bueno, y tengo mi trabajo, y a eso me permite tener mi casa, mi auto, mi familia, los chicos que van al colegio. Bueno, ¿cómo me voy a...? Pero yo quiero ser, no sé, a ver... Lo que pasa es que a veces uno queda atado artista a esas plástico, cosas, se me ocurre. Darío. ¿Cómo? Uno sin querer a veces queda atado a esas cosas. Claro. Tiene que mantener una familia y Claro que sí. autosustentarse. Por supuesto, claro, justamente. Tal cual. Esos son los condicionamientos, ¿no? Y entras en eso, en la carrera de la rata, como dice Robert Kiyosaki, y das vueltas sobre lo mismo y trabajas más para tener un poco más, y eso hace que tengas que trabajar aún más, y bueno... tampoco la locura de decir, mirá lo que dijeron en el buen sentido por Andina, hay que hacer lo que uno quiere, y pesco Claro. el auto, la casa, lo vendo, y con esa plata voy a hacer lo que a mí siempre me gustó hacer. Tampoco la locura, digo. Claro, por eso te esto digo es todo un proceso, ¿no? que pueden haber momentos de transición, etapas de transición, hasta que finalmente te puedas dedicar a eso. O inclusive hay mucha gente que hace un mix, que descubre cuál es eso. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es abogado. Ajá. Y él descubrió que su pasión es el teatro. Mirá vos, igualito. Entonces, Ajá. pero le gusta mucho también la abogacía. Entonces, bueno, trabaja como abogado, pero a la vez escribe obras de teatro y actúa. Y bueno, y entonces esa pasión y todo eso lo experimenta a través de ese lo otro, pero lo canaliza por ahí. sustentable Claro. va por el otro lado. Es decir, que también se pueden combinar. No es necesario que vas de boca, te vas Claro. a lo que realmente te apasiona, si en ese momento por lo menos no es sustentable o no querés dejar lo otro porque también te gusta. Y seguramente las actividades se cruzan también, porque una le es Seguro. útil para la otra, ¿eh? Por ahí el tipo dando alegatos es todo un artista, ¿eh? Igual, Darío, Seguro. yo siempre me remito a las leyes. Está bueno, digamos, está bueno aclararlo. Ujú. Cuando vos invertís este pensamiento que recién Gra decía, bueno, te atás a eso. Yo creo que ahí es cuando hay que hacer la inversión de pensamiento, decir, no, yo estoy atando a todo ese sistema a esto. Es al revés. Ajá. Ahí es cuando agarras el poder. Claro. ¿Me entendés? Porque si no. A ver, y Yo que haces el clic. en el ejemplo, ¿cómo sería? A ver. Por En el ejemplo ejemplo, que dábamos recién, digamos, y de estar de 7 a 14, y que eso te ata, como decía Graciela. bien, esos son expectativas y Ajá. modelos y paradigmas que tenemos en nuestras cabezas, Ajá. digamos, que nos limitan. En el fondo, el miedo aparece porque hay limitaciones. Ujú. Si no hubiesen limitaciones, no existiría el miedo. Claro. Seguro. Entonces, es importante justamente lo que te decía, el proceso de coaching, cuando te da un plano y te da una transición a no tenerlo, obviamente el hombre que va a construir una casa con un plano tiene el miedo mucho más mitigado que el que va a construir una casa sin un plano. Claro, y no claro. sabe a dónde va a poner Claro. el dormitorio y no sabe a dónde. Seguro. Entonces ahí es donde viene la etapa de transición. Pero está bueno a nivel ley entender cómo funciona la naturaleza, porque Ujú. cuando vos estás en tu elemento te volvés un imán. No hay Ujú. manera de que te vaya Sí, mal. señor. ¿Mm? Es verdad eso. No hay manera. Entonces esa certeza es la que aparece, ¿no? Yo en este momento estoy hablando con vos, estoy hablando con Gra,
Con Juan Pablo, con Juli, y sé que estoy en mi salsa, en mi elemento, claro. Entonces no estoy teniendo miedo. Y capaz que si yo tuviera que hablar de fútbol como Juan Pablo, estaría tiritando. Claro. Entonces, seguro, entonces, es verdad eso. Te volvés un imán, te volvés como una especie de usina y empezás a traer cosas muy buenas. Entonces, digamos, es importante rescatar que el miedo es una creencia, pero la realidad es el imán. Ajá. Y la creencia no opera, no es ley, es creencia. Claro. La realidad es que sos claro, imán. sí señor. Okay. Totalmente. Ese sería el concepto. Está bueno. Es una gran verdad lo que acaba de decir. Yo tengo gente que me pregunta, y me preguntaba hace muchos años, que todavía era un pibito, y me decía, ¿cómo haces para subirte a un escenario y 10.000 personas y hablar? ¿Cuál es la técnica para que no te tiemblen las rodillas? ¿Qué sé yo me subo y hablo. ¿Viste? Claro, obviamente que uno... Claro, o sea, lo que está diciendo Fernando es real, igual que en la radio, hablar por radio o de pronto tomar un micrófono y hablarle a la gente, qué sé yo. Por ahí, a ver, me considero un cara dura por eso, en el buen sentido, pero por ahí tengo que encarar una situación cara a cara y me pongo más nervioso que si me subo a un escenario y hay 1.000 personas escuchando. Digo, seguro. Cada uno en lo suyo, ¿no? Realmente es muy bueno. Le contamos a la gente, antes de que quedemos apretados con el tiempo, si les parece, Fernando y Julieta, aquellos que se han interesado por esta charla, cómo conocer más sobre el tema, a dónde tienen que dirigirse, comunicarse. Mira, lo primero que les sugiero es que ingresen a nuestra página, que es www.coaching, que se escribe coaching, sí, con G al final, con P, integral, todo seguido, .com. Coaching psicológico integral.com. Coaching, coaching psicológico integral.com. Perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque en esa página nos van a ver a nosotros. El año pasado hicimos un foro en donde hicimos varias conferencias, y en esas conferencias describimos toda la filosofía que sustenta nuestra corriente. Entonces es importante para que sepan quiénes somos y lo que pensamos. Pero además hicimos sesiones en vivo que se pueden ver. Entonces hay una sesión que nosotros es de creación nuestra, que se llama sesión Empowerment, y justamente se llama así porque es de empoderamiento. Claro. Lo que busca es devolver a la persona ese poder personal que ha perdido. Y bueno, y están esas sesiones para verlas completas, y además están los testimonios de las personas que participaron en esas sesiones, que eran personas que estaban ahí asistiendo al foro. O sea que no era un profesional, no era uno de ustedes que estaba, sino una persona que asistió y de pronto... Exactamente, nosotros como coaches, nosotros tres actuábamos de coach, y ellos eran las personas que eran los coaches o clientes, como nosotros les llamamos. Claro. Entonces pueden ver eso y los testimonios, y además todos los programas que tenemos nosotros, como el que fueron los otros días ustedes, que comienza ahora el 24 de abril, que es justamente para certificar como coach psicológico integral. Así que bueno, perfecto. Y todo lo que nosotros hacemos a nivel organizacional, otra vez nos va a pasar lo mismo que no hablamos. Sí, la verdad. Bueno, y para que conozcan lo que hacemos y las noticias y quiénes somos y la red y la comunidad que hemos integrado y en los lugares donde estamos y todo lo que necesiten saber. Sacame de una duda. Decías recién, contabas de un caso. Yo sé que, por ejemplo, a los chicos que pretenden estudiar psicología, seguir la carrera para la licenciatura en psicología, le dicen, mira, si vos necesitas un psicólogo, no estudies para psicólogo. A ver, que muchos chicos se acercan a estudiar psicología porque sienten la necesidad de conocerse, de saber, y por eso quieren ser psicólogos, y lo primero que te dicen en la facultad o en el pre o como se llama, te dicen, no, mira, si vos crees que necesitas un psicólogo, si vos tenés esa necesidad, esa falencia, esa cosa que te está faltando, no es psicología lo que tenés que estudiar, anda a un psicólogo y después decidite por la carrera. Pero vos decías algo distinto recién, no sé si yo lo malinterpreté, personas que
se fueron a coachear y terminaron siendo coaching, o personas que hacen coaching para sí mismas, digo, para brindar y para sí mismas. Tal cual. Contanos un poquito de eso, la diferencia, digo, entre un ejemplo y el otro, ¿no? Claro, mira, sinceramente nunca había escuchado que alguien que necesitara, o digamos que se acercara a estudiar psicología porque lo necesitara, le dijeran que no lo hiciera. Claro. La verdad que no lo había escuchado. Y, sí, te lo puedo asegurar que es así. ¿sí? Y a ver, a lo mejor el chico que va no es consciente de que claro, va por esa razón, claro, pero te lo hacen ver. Ajá, bueno, en el caso nuestro, de nuevo, es un programa que te forma como coach, pero la experiencia nos muestra que las personas se acercan principalmente por ellas mismas. Es decir, lo que buscan es conocerse, es saber quiénes son, porque esto es una necesidad ontológica. Todo el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad ha buscado conocerse y saber quién es y para qué está en este mundo y hacia dónde va. Esto está escrito a lo largo de la historia de toda la humanidad. Entonces es lógico que quieran acercarse. Por eso me extraña eso que decís de psicología. Claro. La psicología es el estudio del alma. Eso es lo que significa la palabra. Así que me extraña. Pero bueno, no importa, no hablemos de psicología. A ver, además, por lo menos hace años era el pre, que toda carrera tiene, y una sesión con un psicólogo. Claro. Y el tipo te decía ahí, más allá de cómo a nivel académico hayas rendido, te decía, no, mire, esto no es lo suyo. ¿O sí? Sí, lo que sí he escuchado es que esa sesión con un psicólogo indica si estás apto para estudiar o no según el grado de patología que puedas llegar a tener. Eso sí, está bien. Pero, pero bueno, digamos, hablemos de lo que pasa en el coaching. Y es eso. Y después, cuando están en el programa y se van conociendo y van entendiendo lo que es el coaching y el poder que tiene de transformación, no solo para sí mismos, sino lo que ellos pueden hacer para otras personas, es cuando quieren empezar a trabajar como coaches. Ya, qué bueno. Y entonces la mayoría lo hace. Pero no necesariamente tenés que trabajar como coach profesional como nosotros, que hacemos entrenamientos o vamos a las empresas o tenemos sesiones individuales, sino que lo podés aplicar en cualquier trabajo. Si sos médico, si sos profesor, bueno, también tenemos el programa de coaching educativo, pero podés aplicarlo en cualquier lado, en cualquier tipo de profesión, porque el coaching lo que busca es que tengas un pensamiento funcional para que te comuniques de manera efectiva con todas las personas que te vincules, empezando por tu familia, los vínculos más cercanos, tus amigos. Es decir, vas a ser más efectivo en todos los ámbitos de la vida. Y lograr los objetivos. Perdón, por ahí una pregunta, tal vez hasta simpática. ¿No les ha pasado con los amigos, con la familia, con la pareja, con quien sea, que en algún momento el otro le diga, no me vengas a coachar a mí, por favor, te lo pido, va a ser lo tuyo? A ver, yo te lo voy a decir en idioma actual, el de los chicos, no mi psicopatía es a mí, Pero viste que te agarran de ahí, algún amigo te dice, mira, que usted la tiene bastante clara, pero lógicamente por ahí del otro lado, porque vos decís, va uno que se quiere conocer a sí mismo, pero hay otro que por ahí no quiere saber nada, o en ese momento no está, y vos amigo, pariente, novio, esposo, lo que sea, te termina y te saltan ahí que diciendo, no me vengas a coachar, no sé cómo te dirán. Te contesto, vive pasando. Vive pasando, y además no solamente que nos han tratado de ese modo, nos han tratado hasta de secta. Mira. Que son sectarios ustedes. Somos sectarios, claro. La verdad que eso se empieza a desmoronar con el tiempo. Con el tiempo el conocimiento es tan libre y está. No es que no esté el conocimiento, no es que nosotros estamos desarrollando un conocimiento que medio, esotérico, es una cosa. No, acá estamos hablando de management, de psicología, de filosofía, de biodecodificación, de medicina. O sea, el conocimiento está, el problema es que la gente no conoce. Y lo que uno Entonces, no conoce, lo que uno no conoce, lo supone, y lo que supone no es la realidad. Entonces, digamos, sí, nos vive pasando. Y de hecho nos preparamos para eso, porque lo primero que van a cruzar es decirte que estás en una secta, que no te coaches. Pero bueno, cuando empezás a entender que el otro te viene y te dice, no me coaches a mí, y es una proyección del otro, vos te das media vuelta, te das un café. Momento, el problema sería que si como coach
te enganchas con esa gente. Ahí está Claro, el problema claro, vos como coach. bien. Claro. De todas maneras, es bastante habitual que al principio te apasionas tanto que querés hacer eso. Claro. Pero cuando te vas profesionalizando, una de las primeras cosas que aprendes es que no puede haber coaching si la otra persona no desea ser coacheada. Perfecto. Claro. Entonces, Bien. Nosotros siempre decimos en los entrenamientos, chicos, no vayan a donde no lo llamen. Exacto. Claro. Porque si no, no está el acto de libertad. Exacto. Y es fundamental que esté el acto de libertad para poder destrabar. Si no, seguro. No hay posibilidad. Que el otro tenga la predisposición. Si no hay un ataque, en realidad. Claro, aparte vos recién dijiste, el otro no quiere saber nada. Y verdaderamente los caminos que cada uno interiormente va desarrollando y caminando, valga la redundancia, son diferentes. Claro. Entonces algunos están un poco más adelante, otros un poco más atrás, y hay que respetar eso. Seguro. Entonces, como dice Seguro. Fernando, no ir a donde no te llaman. Existiendo la predisposición del otro, ahí comienza tu trabajo. Es que vos sabés que es la única forma. Claro. Es decir, cuando, por ejemplo, a nosotros nos dicen, ponerle una mamá, que dice, ay, yo quiero traer a mi hija. No. Claro. Si ella quiere venir y ella nos llama por teléfono para pedir una cita, nosotros toma la atendemos, iniciativa, claro. pero no puede venir alguien obligado. Julia es muy amorosa, yo soy más directo. Cuando me dicen, quiero llevarte a tu hija, le digo, vos tenés que venir. Claro. Sos vos la que tenés que venir. Claro. Desde el momento que te dice eso, claro. Me pasaba, el otro veía una conferencia de uno de los autores que estamos integrando y dice, no, yo no voy a ir a Málaga, creo que era la ciudad, a hacer ese ritual. Entonces el facilitador le dice, bueno, justamente, entonces tenés que ir a Málaga. Claro. Está muy bueno. Julieta. Sí. Vamos a ir a una pausa, pero quiero que hablemos de lo organizacional. Muy bien. ¿Viste? A tiempo, hagámoslo a tiempo. Muy bien. Vamos a dar algunas recomendaciones a nuestros oyentes. Vamos a una breve pausa y volvemos con eso, ¿te parece? Ok, perfecto, gracias. ¿Viste cómo hago los deberes, che? Estamos en el buen sentido. ...17:49. Bueno, nos quedan 11 minutitos de programa y no queremos desaprovechar el tiempo con la gente de coaching psicológico integral. Habíamos hablado, te habíamos prometido hablar sobre lo organizacional en materia de coaching. Está haciendo su entrada triunfal Julieta, viene corriendo para contarnos sobre lo que te decía, el factor organizacional en coaching. Qué bien, vamos a ver si llega con aire. Eso, si llega con aire, además de tener buen estado físico, quiere decir que es una profesional del micrófono, porque vos tenés que venir corriendo y además tener aire para hablar. Contanos. Bueno, te cuento. En las organizaciones aplicamos un programa que se llama CPC IN, que CPC significa Coaching por Competencias. Es un programa que se aplica en las organizacionales y tiene como objetivo medir el grado de conciencia y responsabilidad de un equipo. Ajá. No sé si habrás escuchado que muchas veces los equipos no son efectivos. Claro, sí, alguna que otra vez. Que no alcanzan los resultados que quieren, que tienen rendimientos bajos, que hay está problemas. pasando al tombo ahora, ¿o no? No sé. Ahí está el Juan Pablo. Ahí De tenemos los acá, futbolísticos Claro. se ha acusado de que el equipo no es efectivo también, pero ahí hay toda una historia. ¿Sí? Por supuesto. Más dirigencial, tiene que ver con otras cosas, decisiones desde otro lado, pero sí, ahí dicen que el funcionamiento de equipo es real, hoy no está funcionando como tal. No hay equipo. Y el equipo obviamente no es solamente lo deportivo, sino un equipo de una empresa, laboral, de toda organización, claro. Cualquier tipo de equipo, absolutamente cualquier tipo Se de escucha equipo. a veces mucho más de los laborales que de los, de los equipos de fútbol. Sí, señor, totalmente. Y entonces es un programa que tiene 5 encuentros, en donde en un primer encuentro es una entrevista, le llamamos una guía de perfilamiento con la persona que nos contrata, en donde hacemos un relevamiento de cuál es la situación desde su perspectiva, desde su percepción, de todo lo que está pasando. Y después tenemos 3 encuentros con el equipo propiamente dicho, en donde por un lado hacemos una parte de capacitación y por otro lado trabajamos con un software de creación propia que se llama Batch,
que son las siglas de estas palabras: valores, lo que medimos, actitudes, capacidades y habilidades. Qué bueno. Entonces corremos ese software que le llamamos ruedas, porque son 3 ruedas, una rueda individual el primer día, en el segundo día una rueda grupal y en el tercer día una rueda organizacional. Cada una de ellas mide competencias. En la individual son esas dimensiones que ya hemos estado hablando anteriormente. En la grupales son competencias propiamente del equipo, por ejemplo, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, todo lo que tenga que ver propiamente con el equipo. Con lo colectivo. Con lo colectivo. Y luego la rueda organizacional, que lo que mide son competencias organizacionales. Hace un rato Fernando un poco algo mencionó de esta proyección que se da entre de lo que el individuo le pasa a nivel justamente en cada una de estas dimensiones, cómo lo proyecta a nivel grupal y a su vez eso cómo se proyecta a nivel organizacional. Entonces, después de hacer esa medición y haber ¿por qué se hace la parte de capacitación? Para que el equipo comprenda qué es lo que se está midiendo y desde qué lugar se hace. Claro. Y la idea es dejar empoderado al equipo, pero con toda esa información después se da una devolución, es lo que nosotros llamamos un entregable, un informe ejecutivo, en donde se muestra cuáles son los grados de conciencia y responsabilidad a nivel grupal, a nivel organizacional y a la vez dentro de cada persona. Entonces, cuáles son sus competencias a nivel grupal, organizacional, etcétera. Y da este batch, que es el software, arroja una serie de gráficos que son muy, muy interesantes, muy lindos para analizar, que son los que van dentro de este informe ejecutivo que te comento. O sea que ves plasmado ahí en esos gráficos cuál es la situación del grupo. Exacto, cuál es la situación inicial, fíjate. Entonces, a partir de esa situación inicial, viste que yo te comentaba que cada vez que hablamos de coaching siempre hay una brecha entre un estado inicial, que es el que vos medís al comienzo, y un estado deseado, que es a donde vos querés llegar. Exacto. Entonces, en ese espacio entre el estado inicial y el estado deseado, está esa brecha, es lo que se llama proceso de coaching. Entonces, al finalizar esto, se presenta ese estado inicial y se coachea con el propio equipo o con la persona que te ha contratado, un plan de acción justamente para llegar a ese estado deseado. Qué bueno. Entonces, posteriormente se aplica, lo que se haya convenido para llegar a ese estado deseado. Y no se trabaja, más allá de lo colectivo, que obviamente es necesario, no se trabaja sobre, no sé si llamarlo líder, porque no siempre lo son, quien comanda la cabeza de esa empresa, de ese grupo. Porque, yo por lo menos percibo, que me jacto de ser observador y muchas veces veo lugares en que los empleados tienen la misma, viste cuando dicen que el perro se parece a su dueño, los empleados tienen la misma cara del dueño o del jefe. Sí, que es cierto que una cara de traste tienen algunos, viste, y si el tipo tiene otra actitud, insisto, el dueño, el gerente o el encargado, lo que fuere, también los empleados tienen una actitud similar. Es que es así, nosotros trabajamos en 3 niveles. Lo que yo te estaba mencionando es lo que se trabaja a nivel equipo, pero si vos seguís en un nivel superior es lo que se llama el coaching ejecutivo, que es cuando trabajás con el gerente de ese equipo a nivel individual. Y después lo que vos decís es lo que se llama coaching empresarial, que puede ser con una persona, ya sea que es un líder, el dueño de una empresa, o un conjunto de personas que constituyen que son los dueños, digamos, y que toman las decisiones estratégicas de la organización. Pero para coacharse esas personas tienen que tener, volviendo al origen de nuestra charla, tienen que tener conciencia. Digo, si yo soy el gerente, el dueño o el encargado y soy un tipo, vamos a hablar en criollo, un tipo jodido, tal cual, difícilmente entienda que el problema soy yo y no mis empleados. Y bueno, y ahí está el trabajo. Primero, a ver, si te llama... Ya, claro, algo... Ya significa que algo está viendo que no está viendo. Está clarísimo. Entonces, si te llama es porque hay algo que quiere cambiar y entonces ya está la actitud de inicio para empezar a trabajar.
Entonces, obviamente, lo que se trabaja en un coaching empresarial con los dueños o el dueño de una empresa tiene otras características. Claro. Está más ligado a lo estratégico, a la visión estratégica, hacia dónde va la organización. Es otro tipo de trabajo que el que podés trabajar con un gerente, que tiene que ver con liderazgo, cómo está comunicándose con su equipo, cómo está bajando... Claro. Todo lo que a su vez le bajan, y después a nivel equipo, que es el nivel, digamos, el primer nivel. Y yo voy a comprometerte en una infidencia, digo, existe que los empleados por allí, cuando vos querés coachearlos o tenés una primera charla, primero se me ocurre que más de uno se resiste, anda, sabés que habrán contratado a estos tipos que vienen a ver a quién echan y a quién no echan, y ese tipo de cosas, esa paranoia que después de todo está justificada por todas las situaciones que hemos vivido en nuestro país. Cuando cae un equipo como el que para hacer el trabajo que ustedes hacen, empiezan todos, parece que van a ver quién queda, quién no queda, ese tipo de cosas, primero. Y segundo, cuando tienen la oportunidad de charlar con vos, te dicen que vengan acá, si al final para lo que pagan, mira ahí el jetón del jefe. Digo, todas esas cosas pasan, ¿no? Sí. Y tenés que ir sorteando todos esos obstáculos, debe ser bastante complejo. Sí, es complejo, y acá me das pie para explicar una cosa que es muy interesante, que es la diferencia entre consultoría y coaching. Cuando hablamos de consultoría, hablamos de una persona que es experta en algo, sabe de algo, y entonces va a una organización para decirte lo que tiene que hacer el otro. Sí, es verdad. A diferencia de un coach, que lo que hace, este método que yo te digo, el CPC, el coaching por competencias, lo que nosotros hacemos es emerger del propio equipo su inconsciente colectivo. Es decir, de ellos sale toda la información. Qué bien. No somos nosotros los que le decimos lo que tienen que hacer, sino que emerge de ellos. Claro. Que es lo que decíamos en la primera charla que tuvimos aquí, todo lo que subyace y uno no conoce o no tiene conciencia de que está allí, ¿no? Se ve la punta del iceberg y no todo lo que subyace, que es lo que realmente te lleva a una situación determinada. Tal cual. De todas maneras, también depende de la actitud y la experticia del coach, la persona que llega, porque tiene que tener una conducta muy particular, justamente para no pararse en esta postura de superioridad y que sabe, sino todo lo contrario. Claro, y escúchenme lo que tengo para decirles. Eso es. Claro, eso es. No, está eso clarísimo. en el programa que nosotros damos, que es el CPC, que justamente te entrena para que vayas a hacer eso a las organizaciones, hacemos mucho énfasis en eso, porque si no vas a fracasar. Seguro. Y vas a tener resistencia. Y eso, justo lo que te iba a decir, es exactamente eso, generás más resistencia en el otro, ¿no? Es verdad eso, es verdad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Repetirnos, por favor, Julieta, dónde el primer acercamiento que puede tener tanto una organización como una persona en lo individual para esta organización, para lo que ustedes hacen. Me decías una página web. Sí, la página web es www.coachingpsicológicointegral.com. Ahí pueden tener toda la información, y los programas abiertos los damos en la Fundación Universitas, que el teléfono es 4297006. 497 4297006. 297-006. Ahí pueden preguntar sobre todo este próximo que empieza ahora el 24 de abril. Muy bien, muy bien. Fernando, te agradezco muchísimo. Muy amable, Julieta, gracias por venir. Gracias a vos, esperamos que sí, sigan viniendo, gracias. así logramos por lo menos algo en grupo, y si que alguien nos escuche del otro lado. Bueno, muy amable. Gracias por difundir esto que consideramos tan lindo. Sí, claro que sí, importantísimo, y por eso lo hacemos. Gracias. No, gracias.